Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Voy a comenzar la disertación acerca de aspectos psicosociales para el aprendizaje de la coadicción. Comenzando con qué es la ideología, habría que encuadrar el término coadicción o conductas coadictivas, habría que encuadrarla dentro de todo un correlato psicosocial. Comenzaría hablando de qué es la ideología. La ideología es uno de los elementos más importantes que utiliza el ser humano para adaptarse a su realidad. Consta de un conjunto de representaciones cognitivas y actitudes psicosociales que realiza el ser humano. La ideología no surge de forma espontánea, está determinada por la forma como nos relacionamos entre sí en la sociedad. Es la ideología la que permite al ser humano interpretar el contexto social en el cual está inserto. La ideología se sitúa en la parte superior de la pirámide social. En la parte inferior están las relaciones sociales de producción, es decir, los núcleos de producción, las relaciones sociales, las relaciones empresariales, etcétera, etcétera. Cada cultura tiene su propia ideología, es decir, en cada cultura existen ideologías dominantes. A través del tiempo se ha ido desarrollando y practicando una ideología con características muy propias, difundiéndose en diversas culturas, siendo algunas ideologías más dominantes que otras. Pero a través del tiempo también se ha ido formando y practicando una ideología con características muy propias que han dominado a otras. Estas ideologías pueden ser políticas, religiosas, artísticas, etc. Esto significa que existe una ideología dominante a la cual podríamos llamar una ideología del poder, que se viene ejerciendo desde tiempos ancestrales, la cual abarca diversos aspectos de la cultura. Por ejemplo, la cultura china, la cultura japonesa, grecolatina, árabe, etcétera, tienen una ideología que se han ido difundiendo a través del tiempo y de generación en generación, cuyas características también han sido absorbidas e incorporadas a otras culturas, sobre todo las relaciones humanas, las relaciones que se establecen en la pareja entre varón-mujer. Una de las características relevantes de esta ideología de la cual estamos hablando, de esta ideología de poder, es que ha posibilitado que el varón sea concebido como un ser superlativo con referencia a la mujer, ubicándolo en un nivel conceptual y socialmente superior. Y la mujer está en un lugar de subordinación, ocasionando una significativa tendencia a la dependencia, no solamente desde el punto de vista social o económico, sino una dependencia desde el punto de vista también emocional. Por ello, diversas culturas incorporaron esta conceptualización ideológica y la han difundido a través de diversas culturas, usando diversos medios e instrumentos culturales, siendo esto perpetuado de generación en generación. Esto, desde luego, moldeó y moduló en cada cultura el concepto de lo femenino referido a la mujer y el concepto de lo masculino con referencia al varón. A la mujer se le adjudicó un determinado perfil psicológico y comportamental, y al varón, con el transcurrir del tiempo y la sociedad, también le fue adjudicando un concepto diferente. Los roles, cada perfil presenta características diferentes entre el varón y, desde luego, y la mujer, referente a la relación de pareja, determinado por un sistema de creencias en cada uno de ellos y también en su mismidad.
Igual sucedía en la relación de la mujer con los demás miembros de su entorno social y tal igual ocurría con el varón. El concepto de lo masculino y femenino por generarse en los grupos humanos se modifica con el transcurrir del tiempo, porque es un factor social. Estos cambios de flujo y reflujo dialéctico suelen suceder de cultura a cultura, pero también pueden ocurrir cambios relevantes dentro de una misma cultura. El concepto que se tenía de lo masculino y femenino hace algunos años en la actualidad se ha modificado. En el mismo país, sin embargo, también ha existido un proceso de transculturización que ha posibilitado el traslado de conceptos ideológicos de este tipo a otros países, haciendo acopio del fenómeno de la globalización y las redes sociales, que permiten la modificación pronta de usos, costumbres y creencias. El sentimiento de amor y su expresión entre los integrantes de la pareja y familia es condicionado por las normas familiares, comunicación, distribución y circulación del poder, modelos participantes y sobre todo por el aprendizaje mediante modelos simbólicos, plásticos. Observamos que para la adquisición de patrones de conducta, la incorporación del sistema de creencias requiere de múltiples formas de aprendizaje, siendo entre las principales los modelos participantes y el modelo simbólico plástico. El proceso de aprendizaje es principalmente, para la adquisición de comportamientos, es principalmente por moldeamiento, pero también por modelamiento. Esto proviene de los denominados modelos participantes y modelos simbólicos plásticos. Ambos aprendizajes ocurren dentro y fuera de la familia. El aprendizaje vicario por modelos es uno de los principales para la incorporación de creencias y actitudes sociales, siendo dos las más importantes. Una en la cual el modelo está incluido en la visualización de parte del observador, es una forma presencial en la exposición, y la otra es el aprendizaje por modelos simbólicos plásticos. El aprendizaje por moldeamiento se basa en reforzar de forma selectiva conductas cada vez más parecidas a las que se pretende incorporar. Estas se fortalecen mientras las que no son reforzadas tienden a extinguirse. La conducta presentada por el coadicto es reforzada, por lo tanto, poco a poco por el grupo de su entorno y por el propio adicto, según el modelo esperado. Una persona, paso a paso, va realizando determinadas conductas que son reforzadas de forma contingente por su ambiente social. Las conductas que van siendo reforzadas se van aproximando a la conducta que se presenta instalar en el repertorio de comportamientos, de tal manera que cada conducta coadictiva es reforzada por el adicto y por su familia. Este tipo de aprendizaje, que se basa en la imitación, es el aprendizaje por modelado. Normalmente uno visualiza a un modelo. Este proceso sucede de forma cotidiana. El término modelado tiene un significado similar a lo de imitación, aprendizaje social, aprendizaje observacional y aprendizaje vicario. Dentro del modelado se han hecho múltiples experimentos para tratar de confirmar estas hipótesis hasta lograr configurarse como un axioma, y se considera el aprendizaje por modelos o el aprendizaje social uno de los aprendizajes que más certero en la confrontación o verificación de sus hipótesis. Por lo tanto,
Por ejemplo, en experimentos psicosociales realizados por Alberto Bandura en el año 2013, se encontró que los niños expuestos al modelo participante agresivo eran más propensos a presentar conductas agresivas físicas que los que no fueron expuestos a dicho modelo. El número de agresiones imitativas de niños expuestos al modelo participante agresivo del propio sexo sobrepasó el 60% de niñas y niños. Esto lo confirmó Hock, el psicólogo Hock, en uno de sus trabajos. Alberto Bandura, en el año 2013, pudo confirmar que los modelos participantes agresivos de cada sexo influyen más a los niños y niñas de su propio sexo. Los niños y niñas expuestas al modelo participativo agresivo presentaban mayor conducta verbal agresiva que los no expuestos a tales modelos. Muchas investigaciones sociológicas y psicológicas han confirmado desde luego estos resultados, llegando a constituirse en axiomas que explican que en la mayoría de los casos las conductas agresivas de los niños y niñas son compatibles de hogares de padres o madres agresivos. Por ello, en la entidad clínica de la coadicción considera una de sus formas más importantes de aprendizaje el modelo participante. La incorporación en el observador de la información proveniente de gráficos, revistas, videos, películas, libros, etcétera, que se aproximen al comportamiento deseado, es el llamado aprendizaje por modelo simbólico, pero también proviene de información, de lecturas y voceros de una cultura oficial que difunden conductas deseadas según su ideología. La cultura oficial, modulada por sus instituciones sociales, llámese escuela, familia, clubes sociales, organizaciones vecinales, profesionales, civiles, militares, etc., difunde de manera abierta o subliminal contenidos mediante modelos simbólicos plásticos. Una de las principales formas de aprendizaje es por modelo simbólico plástico en nuestra sociedad, pues de manera pasiva somos sometidos a un bombardeo de información gráfica o escrita que a veces no da tiempo a cuestionarla y simplemente se incorpora, pues muchos de los casos provienen usando un limen por debajo del consciente, llamado subliminal. ¿Y cuáles son los elementos que refuerzan o encuadran este tipo de aprendizaje? La retención es uno de los elementos importantes dentro de estas operaciones cognitivas. Retenemos información relacionada con la conducta de un modelo que nosotros observamos de dos maneras. Un sistema interno de representación de las imágenes. Vemos una imagen y nosotros la representamos en nuestra mente, en nuestro sistema cognitivo. Un sistema interno de representación de imágenes, es decir, nosotros no solamente pensamos en palabras, también pensamos en imágenes. El repetir verbal o mentalmente lo observado funciona de manera similar e implica la codificación verbal de lo leído, observado o escuchado. Esto significa que las conductas coadictivas de demostrar afecto, sentimientos, siendo más relevantes entre ellos la expresión del amor, al ser visualizado por observadores en casa, llámese hijos, hijas o significantes familiares, están en elevado riesgo de incorporar un sistema de pensamientos y actitudes que al ser compatibles con ciertas características de personalidad del observador, pueden buscar en la edad adulta parejas o personas con las cuales reproducir este sistema de creencias cognitivos
y conductuales. Significa que ya tiene preconfigurado todo un sistema cognitivo que fundamenta un modelo de pareja que en la etapa adulta o en el proceso de socialización van a buscarlo. Cuando se dispone de incentivos, la observación que se tiene hacia el modelo es más rápida, ya que los incentivos influyen en los procesos de atención y de retención de la imagen. No se puede poner atención si no existe un incentivo. Cuanta menos atención se preste hacia el modelo, menos se retiene en la memoria. Esto significa que la expectativa de las conductas de alivio ante la angustia por calmar el síndrome de abstinencia del familiar adicto o a la satisfacción y tranquilidad de éste al ser extraído de los sucesivos problemas y conductas antisociales que origina, es un gran e importante incentivo y una elevada motivación cuyas contingencias refuerzan la conducta coadictiva en el familiar coadicto. Por ejemplo, esto lo del proceso de incentivos es lo más patético, lo más frecuente que logramos saber. Inclusive hemos tenido casos de madres o padres que han, antes de salir, antes de exponer a sus hijos a que vayan a comprar los tóxicos, droga, a un lugar y se expongan ante un núcleo delictivo, ellos mismos mandan a comprar la droga y lo dejan en la casa consumiendo droga para tratar de aplacar el síndrome de abstinencia y que no sufran. Entonces, el incentivo que sienten ellos de ver que su familiar adicto está tranquilo en casa consumiendo drogas sin riesgo, eso refuerza el comportamiento de su conducta coadictiva. Si la niña, por ejemplo, siguiendo la investigación de esta por modelo participante agresivo, si la niña observa de forma frecuente a la madre ser abusada por un padre agresivo o su hermano adicto, existe la alta probabilidad de presentar similar conducta permisiva al abuso en la escuela o en su vida adulta. La búsqueda, entre comillas, accidental de parejas abusadoras o adictas no es un hecho casual, proviene de todo un aprendizaje, generalmente por modelado. Dentro de las psicoterapias desadictivas, nosotros solemos escuchar que tanto en varones como mujeres, donde esto es más frecuente en la población femenina, suelen decir, yo tengo mala suerte en el amor, porque generalmente me encuentro con parejas que son adictos, alcohólicos, mujeriegos, abusadores, violentos, y por qué no encuentro una persona buena, una pareja adecuada para mí. Y esto no es algo accidental, ellos los buscan, es decir, la pareja ideal es una pareja con este perfil que han sido incorporado en su proceso de socialización. Este perfil de esta persona tóxica ha sido incorporado por la visualización directa de patrones, de modelos, digo, o de modelos simbólicos o de modelos participantes, de modelos presenciales. El coadicto está convencido que su conducta coadictiva produce un beneficio en el adicto, en la solución de sus problemas, en el aplacamiento de su conducta de consumo angustiosa y que su comportamiento a la vez es acertado, es decir, hablemos de la autoeficacia, lo hace bien, y basado en un sentimiento de amor o afecto, información proveniente desde luego de modelos simbólicos, plásticos o modelos participantes. Por lo tanto, tiende a repetir esto porque se reúnen las tres condiciones, las condiciones de
la autoeficacia, el sentimiento de afecto por aprendizaje por modelado y además el pensar de que lo está haciendo bien. Elementos psicosociales que influyen en el aprendizaje mediante el modelo simbólico. La ideología judeo-cristiana a través de la Biblia ha contribuido al fomento de una cultura de dependencia y forma de expresar el sentimiento de amor. Está escrito en ella: y Dios le dijo a la mujer: yo multiplicaré tus afanes y aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez con dolores de parto. Darás a luz a tus hijos y tu deseo vehemente será por tu esposo. Él te dominará y de él dependerás. Está escrito en el Génesis. En el Corán, otro de los elementos importantes dentro de la socialización y la cultura, sobre todo la cultura oriental, nos dice: la cultura oriental es un libro sagrado, es el Corán, y tiene escrito: vuestras mujeres son unos campos para vosotros los hombres. Vayan entonces a vuestro campo y disfruten como mejor le plazca. Pitágoras, otro de los personajes dentro de la filosofía nos dice en uno de sus escritos: existen en el mundo dos principios, el principio del bien y del mal. El principio del bien creó el orden, la luz y al hombre, y el principio del mal creó el caos, las tinieblas y a la mujer. El enfoque pansexualista difunde también un déficit en la equidad de la distribución del poder sociofamiliar. El concepto de la envidia del pene colocó al varón en un lugar donde la mujer adolecía de algo, entre comillas, que nunca podría tener de manera propia. Las leyes del Manú, en el capítulo Cómo dominar la naturaleza, nos dice: durante la infancia, una mujer debe ser sometida al padre, en su juventud al marido, el cual es su señor. Si éste ha muerto, a sus hijos. La mujer jamás será independiente. Aunque el esposo carezca de virtudes o busque sexo en otras personas o esté desprovisto de buenas cualidades, la esposa fiel debe adorarlo constantemente como a un Dios. En el libro Mormón nos dice: el padre Abraham le asignó a la mujer cama, asiento, adornos, deseos impuros, rabia, deshonestidad, malicia, lujuria y mala conducta. En el 9.17. La mujer no puede realizar rituales con las escrituras. La mujer no tiene fuerza y es falsa. Esa es una regla fija, a diferencia del hombre, que es puro. Los escritos bíblicos nos dicen que la cultura de la dependencia ha sido difundida de forma oficial mediante una ideología llamada ideología judeocristiana. Está escrito que Dios le dijo a la mujer: yo multiplicaré tus afanes y aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez. Con dolores de parto darás a luz a tus hijos y tu deseo vehemente será por tu esposo. Él te dominará y de él dependerás, en el Génesis. ¿Qué es la conducta coadictiva? Existen varias definiciones. En los últimos años han tenido múltiples definiciones, de las que provienen de enfoques empíricos hasta los estrictamente psicológicos o psiquiátricos. ¿Y cuál de ellos es el adecuado? Tal vez la mayoría. ¿Por qué? Porque algunos describen la causa, otros los efectos, otros definen los patrones de comportamiento,
los síntomas, el perfil clínico del sujeto del cual se es coadicto, el curso, la etiología, etcétera, etcétera. Es una forma de codependencia y la sufren personas próximas al enfermo adicto. Otra definición, el coadicto o coadicta centra la mayor parte de su vida en el adicto o adicta. Ellos son su prioridad, relegando su propia vida, tiempo e intereses. Lo dice Darlene Lancer, PhD. Es la forma específica de dependencia emocional que se produce en algunas personas que tienen una relación importante o muy estrecha con una persona víctima de cualquier tipo de adicción, sean a drogas legales o ilegales o adicciones comportamentales, como compras, juegos, sexo, nuevas tecnologías. Lo dice Lamplis el año 2017. Walton dice que la coadicción es ser compañero de una dependencia. Melody Beattie nos dice que la conducta coadictiva es una forma específica de dependencia emocional que se produce en algunas personas que tienen una relación importante o muy estrecha con una persona que ha desarrollado alguna adicción a drogas legales o ilegales, pero también a conductas adictivas como compra, juego, trabajo. La conducta coadictiva es un conjunto de síntomas y signos en una persona que ha permitido que la conducta autodestructiva de la otra le afecte causándole trastornos psicofísicos y que está obsesionada por controlar. Esto lo dice el Mental Health of America of Northern en Kentucky, West Ohio, en 2010. La persona afectada por coadicción puede ser adulto, puede ser un niño, pareja, familiar, un cliente inclusive, amigo, etc. La conducta autodestructiva que se pretende controlar no está dirigida únicamente a usuarios de drogas o conductas coadictivas o adictivas, sino también hacia personas enfermas físico o mentales o con trastornos emocionales o hacia personas con cierta insanía o deficiencia a la cual hay que cuidar, curar o proteger. Por lo tanto, es un error el pensar que un adicto está en simbiosis o en contacto directo o enlazado con un coadicto. El coadicto también puede establecer un vínculo patológico o tóxico con una persona no adicta que tiene algún tipo de minusvalía o que tiene algún tipo de deficiencia según él. Breve historia del término coadicción. Inicialmente se utilizó para describir el comportamiento controlador de cuidado extremo y vigilancia severa que se observaba en las parejas o familiares de alcohólicos allá por la década del 1930. Se observó que los familiares que generalmente conducían a su paciente a tratamiento por alcoholismo presentaban una sintomatología similar al síndrome de abstinencia al alcohol cuando el familiar recaía o fugaba para beber. El término coadicción tiene un confuso nacimiento. Algunos teóricos e investigadores y sobre todo psicoterapeutas de diversas escuelas y enfoques se irrogan la paternidad del término. Por la década del 40 en Estados Unidos de Norteamérica, el alcoholismo no era considerado aún una enfermedad. Miembros más connotados de las asociaciones médicas luchaban presentando una serie de estudios, investigaciones, casos clínicos en sus foros y congresos de la especialidad para que el alcoholismo fuera clasificado como una enfermedad. Pero esto no daba resultado. Uno de los principales errores metodológicos era que el alcoholismo estaba siendo estudiado y analizado en base al mismo enfoque y metodología que lo habían hecho con la adicción al opio, morfina y a la heroína. Buscaban para una etiología y patogenia similar. Como no hallaban en el alcoholismo un perfil clínico similar, lo denominaban entonces al alcoholismo un vicio. Por ello, los alcohólicos no eran admitidos en tratamientos en hospitales
y en emergencias. Solamente eran admitidos cuando se presentaban casos críticos por la secuela del alcoholismo, como pueden ser cirrosis hepática, síndrome de Korsakoff, desmielinización de las neuronas, etcétera, etcétera. Cuando apareció una de las agrupaciones muy importantes por la década del 30, que se llamó Alcohólicos Anónimos, ellos se percataron de que gran cantidad de alcohólicos eran conducidos a los grupos de Alcohólicos Anónimos por mujeres, llámese hijas, madres, hermanas, novias, amigas, y eran en poca cantidad los varones. Entonces se preguntaron qué es lo que sucede, por qué son las mujeres, una pregunta que quedó sin resolver y que fue contestada años después. Después, con el transcurrir del tiempo, se dieron cuenta de que cuando los familiares, sobre todo mujeres, se alejaba el paciente, el alcohólico, se alejaba a beber, se iba de carrera, le llamaban ellos a beber, ellos presentaban también toda una sintomatología que era similar al síndrome de abstinencia que presentaban los alcohólicos. Esos síntomas y signos eran piloerección, cefaleas agudas, disnea, insomnio, cámaras diarreicas, hiper o hipotensión, decaimiento y llanto incontenible, desgano general, sudoración profusa, aceleración cardíaca, etcétera, etcétera. Los médicos entonces dijeron que no se trataba de una enfermedad, sino que ellos estaban replicando los mismos síntomas que presentaban los alcohólicos cuando se alejaban y estaban bajo síndrome de abstinencia alcohólico. Entonces comenzaban a llamarlos, decirles que ellos estaban viviendo simplemente una patología similar a los alcohólicos y se le llamó entonces inicialmente a la coadicción, se le llamó a los familiares paraalcohólicos, no alcohólicos, pseudoalcohólicos, para después cambiarlo al término dependiente de alcohólico o dependiente alcohólico o coalcohólico. Ante la aparición de drogas, al considerarse el alcoholismo como una enfermedad en 1937, inicialmente se tipificaba, había dicho, como un vicio, se le involucró al alcoholismo en la nociografía de las adicciones, llamándolo adicto al alcohol, y al familiar afectado se le llamó también coadicto, usándolo de forma alternativa con el de codependiente. Distorsiones culturales del contenido en el concepto femenino. Acá tenemos una serie de distorsiones, de conceptos en el cual el término femenino o la mujer ha sido cuestionado, denigrado, burlado desde lo más irónico hasta lo más complejo. Acá tenemos algunas, por ejemplo, distorsiones culturales de contenido en el concepto de lo femenino. Dicen, por ejemplo, ¿cómo se divide el brazo de la mujer? Brazo, antebrazo, mano y escoba. ¿Por qué los huracanes tienen nombre de mujer? Porque cuando vienen son húmedos y salvajes y cuando se van se llevan la casa y el auto. Y así sucesivamente hay muchos de esos constructos, estos conceptos distorsionados que tipifican o tienden a perfilar los comportamientos de la mujer, ¿no? Vamos a pasar un poco más esto. Vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimientos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. Sin embargo, los sentimientos son las interpretaciones que se hacen de esas emociones. La expresión del sentimiento es aprendido e influido por la macro y la microcultura. La expresión de los sentimientos pueden ser modulados mediante los pensamientos. Tenemos, por ejemplo, que los sentimientos, la forma de expresarlos, es la propia microcultura, la familia, la etnia, el grupo familiar, el que influye y en los cuales
el observador ve la forma de expresar un sentimiento. Por ejemplo, en las tribus bosquímanas en Sudáfrica, cuando un esposo se despide de su pareja y se va a trabajar, no es como los occidentales que nos damos un beso en la boca para despedirnos. Ellos no, ellos rozan sus narices y se huelen, porque ellos dicen que el olor permanece en su nariz, en su olfato, permanece aún durante la jornada laboral. La forma de expresar el amor de despedida no es el beso, no existe allá el beso, sino el olerse. Esa es una forma de expresar amor. Y no así se huelen entre personas que no establezcan un vínculo afectivo entre ellos. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es el sentimiento de amor bajo el enfoque de la desesperanza aprendida? El amor concebido bajo el principio de la desesperanza aprendida describe al coadito imposibilidades de establecer un límite o poner fin a su relación con el adicto para evitar el sufrimiento y el dolor psicológico. Está en condiciones de activar sus mecanismos psicológicos personales, familiares, legales, policiales, de ayuda psicoterapéutica, etcétera, y no lo hace. Sin embargo, siente un sentimiento de extrañeza y hasta de culpa si no realiza sus habituales conductas de autosacrificio. La desesperanza aprendida es el comportamiento pasivo del coadicto adquirido bajo un aprendizaje sustentado por un sistema de creencias. El coadicto piensa que no puede hacer nada ante situaciones adversas, cuando en la mayoría de ellas sí podría sobreponerse. Esta dificultad se ha visto relacionada principalmente con la coalición que lo conducen a reafirmarse en la idea de que no existe solución para sus problemas, pese a que el escenario real sea otro. Concibe el sentimiento de amor como equivalente al autosacrificio, dolor psicológico, autopostergación, anulación, aislamiento, desesperanza, aceptación de la violencia e infidelidad. Tolerancia extrema, maltrato de parte de la pareja o de la familia, subordinación, dependencia emocional, social, etc. Los contenidos de pensamientos irracionales en la cultura que sustentan la conducta coactiva. Estos pensamientos, que son desde luego irracionales, son tóxicos, son difundidos por una serie de instituciones oficiales y organismos formales de la sociedad, son difundidos a través de libros oficiales y son incorporados bajo la incorporación de todos estos constructos. Por ejemplo, el dolor psicológico como significado y significante. El sentir dolor por la pareja equivale al amor. Se siente y soporta únicamente el dolor psicológico o hasta físico hacia alguien que se ama. Esto está escrito en uno de los libros de quien les habla en el año 2003, que se llamó Los padres, los hijos y la pareja del adicto. El concepto de autosacrificio en la cultura. Es deber de la persona que ama autosacrificarse por el ser amado. La aceptación ilimitada. Una persona debe de amar sin importar el dolor psicológico o sus consecuencias. Una persona debe de amar sin límites, inclusive hasta el autosacrificio o autoeliminación. La postergación en lo connotativo y denotativo. ¿Qué significa esto? Esto se fundamenta en el déficit de autoestima. La persona amada es lo más importante en una relación de pareja o familia y uno mismo no lo es. Renuncia o desinterés de sus derechos como persona humana o jurídica. Esto significa una renuncia a la tranquilidad, felicidad, salud físico-mental, sentirse amada y aceptada, tener una pareja lo suficientemente saludable y que ésta sea capaz también de amar.
El constructo de expectativa del cambio repentino es la creencia que la persona amada por la cual se sufre cambiará por el amor que se le da y lo hará de forma súbita, abandonando o modificando sus conductas antisociales o autodestructivas. El concepto de la recompensa divina es la creencia cultural que su sacrificio y sufrimiento será recompensado en otra vida, sin importar su intensidad, prolongación o magnitud del dolor que la relación con el adicto le causa. El criterio incondicional en el afecto es la creencia cultural que una persona debe de amar sin importar retribución alguna. Es decir, no interesa que se reciba a cambio el amor, a cambio del amor y afecto que da violencia, sufrimiento y dolor. El concepto de la disculpa por la trágica historia personal del adicto. La historia personal de desdicha, desamparo o tragedias vividas por el adicto en su pasado es usada como una disculpa o minimización permanente de su conducta autodestructiva, antisocial o desadaptada. Creencia de necesidad de una aceptación ilimitada. El coadicto tiene una necesidad extrema de ser aceptado o de agradar a la persona amada. Dicha creencia suele conducirle hasta al autosacrificio. Sustento ideativo de las conductas coadictivas. La totalidad de estas creencias son sustentadas por diversas ideologías político-religiosas a través de sus instituciones, difundiendo un sistema ideativo en el cual se difunde muchas veces la conducta coadictiva. Esta es una investigación que se hizo en Venezuela con un grupo de 1.500 mujeres y que la vamos a pasar por razones de tiempo, en la cual las mujeres, 1.500 mujeres de una población poliestratificada, perfilaba el comportamiento de cómo deben ser las mujeres y cómo deben de ser los varones según ellas. Algunas de ellas dicen, por ejemplo, la mujer debe poseer un espíritu de sacrificio, predominantemente emocional, ser tolerante, amorosa, con sentido de aceptación, hogareña, ahorrativa, no escandalosa, solidaria, etcétera, etcétera. Se le recomienda no ser con la pareja ni llorona, no ser gritona, ser sumisa por naturaleza, etcétera, etcétera. Ellas también perfilaron un comportamiento del varón diciendo que deben ser predominantemente racionales, duros, fuertes, agresivos, rebeldes, mundanos, no emocionales ni sentimentales, lógicos. Se les recomendaba ser deportistas, buenos amantes, conocedores de la sexualidad femenina, etcétera, etcétera. Bueno, la función de la familia en el condicionamiento de la conducta adictiva. La familia es una institución que reproduce las creencias y actitudes psicosociales de la cultura, traslada la ideología de generación en generación. A los hijos varones y a las mujeres se les aplica un patrón de crianza diferente, compatible al concepto de género. Esto lo dijo en el 1983 en una de sus obras Sara Lafosse. La función de la familia, la visión pesimista de los padres en relación con las hijas, hace que de estas unas personas más vulnerables que las hacen sentirse bajo presión para conformarse a un rol sexual que les provee limitadas oportunidades de una carrera, desalienta su autorrealización, difunde una determinada forma de amar. Esta visión es claramente diferenciada para los hijos varones. De manera general, ambos padres manifiestan más aptitudes de aproximación afectiva y compañerismo con el hijo o hija del mismo sexo. Esto lo dijo en el 83 también Sara Lafosse. Se inicia
La formación emocional cognitiva del modelo de pareja se inicia del proceso de socialización temprano con y en la familia mediante la relación con la madre, el padre y los significantes de familia. Según el paradigma cognitivo, estas cogniciones se elicitan y caracterizan el sentimiento de amor y su expresión. Si los modelos parentales y sus significantes sociofamiliares fueron funcionales, es muy probable sean similares con sus futuras parejas. De esta manera, en forma contingente, van a responder en la vida adulta. Si existió en el hogar una dinámica cargada de agresividad y violencia, con incomunicación, desamparo, soledad, esto va a contribuir a la formación e incorporación de un constructo de amor desadaptado y disfuncional. Significa que esto es proclive a formar en la edad adulta parejas con personas disfuncionales, pudiendo desarrollar conductas coadictivas con ellos. Esto lo encontró Brown, Jesse en el año 1993. Millones de personas por el mundo tienen este sistema de creencias debido a la transmisión ideológica de que el amor es equivalente al dolor, sufrimiento, renuncia, postergación. Las personas del sexo femenino son más proclives a desarrollar casos de coadicción debido a la difusión e incorporación de una disfuncional forma de expresar afecto. Esto lo dijo Forward y Torres en el año 1996. Este sistema de creencias sustenta que la persona que ama debe de entregar un amor incondicional y desinteresado. El amor es esperar nada a cambio. Estos postulados perpetúan una anormal o disfuncional forma de amar y que desde luego sustentan los casos de coadicción y dificultan los tratamientos psicológicos. Conclusión: la coadicción es una entidad clínico-social que tiene un correlato psicosocial sustentado en una ideología sociopolítica que hace más dificultoso no solo el abordaje terapéutico, sino el proceso terapéutico con adictos, coadictos y patologías asociadas. Hace años se creía que permanentemente detrás de un adicto existía un coadicto que ayudaba o dificultaba la psicoterapia. No se requiere tener, ahora se sabe, por pareja, un familiar o un adicto para desarrollar una coadicción, sino que ésta puede desarrollarse en una persona llamada funcional hacia personas a las cuales considera con deficiencias emocionales, sociales o físico-mentales y creen que se requieren de control y manejo de su comportamiento autodestructivo o antisocial. La conducta coadictiva puede desarrollarse de una forma accidental, estableciendo relaciones afectivas con personas disfuncionales si no se tienen claros los conceptos y expresiones de un sentimiento de amor funcional. Las conductas coadictivas son favorecidas por creencias sociales que se han venido perpetuando de generación en generación hasta la actualidad y difundiéndose de forma directa o subliminal. Los casos de coadicción son sustentados por ideologías predominantes en las culturas y difundidos por las instituciones sociales y organismos oficiales de forma directa o subliminal. Esto hace que se incorpore disfuncional de forma afectiva de relación, sobre todo de pareja, conduciendo muchas de ellas al desarrollo de casos de coadicción. A continuación es una bibliografía un poco extensa que consta de unos 47 obras que han sido consultadas, estando entre algunas de ellas quien les habla.